Bueno, pues muy buenos días a todos. Aquí un día más en Gigantes Verdes y hoy súper emocionado de presentaros a Pedro Alcaraz por muchas cosas, ¿no? Pues Pedro y yo tenemos una conexión especial. Además, muchos me conocéis que yo también estoy en Huella Humana y Pedro es compañero mío de Huella Humana y cuando nos conocimos en Huella Humana, pues tuvimos una conexión, yo creo que un poquito más allá, ¿no? De esos compañeros. Así que, por un lado, me hace mucha ilusión tenerle aquí a Pedro. Bienvenido, Pedro. Gracias, Vicente. Muchas gracias. Bueno, en el antes, para los que os incorporáis a ver esta entrevista, le estaba comentando a Pedro algunos detalles sobre la puesta en escena, ¿no? Él ha cambiado antes, tenía una puesta en escena, si no te molesta, Pedro, que lo diga, por la que podemos tener todos en nuestra casa, ¿no? Nos estaba enseñando en su casa y está fenomenal, es normal. Pero con poco dinero, pocos recursos, podemos tener algo, vamos a decir, más profesional. Al final nos obliga las videollamadas a abrir nuestra casa y bueno, pues él ha cambiado de escenario y fijaros, pues ahora no sé lo que os transmite a vosotros, pero a mí me transmite una idea mucho más profesional. Y solo te quería dar, Pedro, un consejo más, si me lo permites, siempre ya sabes que yo soy aprendiz de todo, ¿verdad? Que lo hemos hablado muchas veces, aprendices de la vida, ¿no? Pero Pues, me gustaría un consejo más. A mí personalmente, yo no sé, seguramente que en libros y estudiando bien otras cosas, a mí me gusta más la cámara que esté más o menos a la altura de los ojos, en vez de enfocarme desde abajo, que me enfoquen aquí. Sobre todo a nosotros, que después no, se nos ve lo que no tiene que verse. Vale, perfecto. pero vamos, Ahí está. perfecto. Y pues nada, Pedro, y si quieres empezamos con un poquito ya la parte de la entrevista. En la entrevista, comentarte, aquí tengo un montón de preguntas, Pedro, y lo que sí que he hecho, para no alargarla tanto, que sea más dinámica, lo que he hecho, Pedro, es escoger varias preguntas de cada bloque. La entrevista está dividida en bloques, ¿vale? Y Bueno, siempre, esta sí que más o menos siempre la repito, Pedro, porque me parece importante, que es por la que nos expliques, pues, quién es Pedro. Y esta pregunta, la de quién es Pedro, cuando te la hacen en una entrevista de trabajo o cualquier otra cosa, evidentemente, pues está muy bien hablar de nuestra familia, ¿no? Yo lo hago, tú lo sabes, que yo siempre hablo de mi sí, familia. sí, sí. Pero al final esto, pues es una entrevista, vamos a decir, de trabajo. Entonces, ellos quieren que nos presentemos profesionalmente también, o sobre todo. Así que nada, te cedo la palabra, Pedro. Pues nada, Pedro es una persona que estudió en la Universidad de la Vida, una persona que me considero normalmente cuando me defino como un samurái al servicio de las personas y de las empresas, porque realmente para mí el honor es uno de los valores importantes y luego pues la humildad, el trabajo y el esfuerzo siempre me han acompañado. Ese sería Pedro. Me encanta, Pedro. Bueno, es que tú ya lo sabes, me encantó hablar contigo de principio porque haces una presentación que se sale, vamos a decir, de lo estipulado, ¿vale? Y me encanta porque dices varias cosas que el entrevistador, cuando las recibe, más allá de que tú ya sabes que yo ya las he escuchado, pero cuando las recibe, y seguro que los que nos estén escuchando se quedan así con los ojos diciendo, ¿qué me está contando? Y a mí me encanta, porque al final lo que uno necesita del entrevistador es transmitirle sorpresa, por lo menos. Le tienes que transmitir sentimientos, algo, reacción por su parte, ¿no? Y tú lo conseguiste conmigo en esta entrevista, pues, y vamos, seguramente también. Pedro, Bueno, en esta primera parte, que es un poco una primera parte en la que el entrevistador intenta, bueno, pues que te vaya soltando, ¿no? Mucha gente viene a esta parte con nervios, es normal también. Entonces son lógico, preguntas abiertas de tu vida, de cómo piensas y, lógico. y hay que tener también un poquito de cuidado con estas cosas, porque claro, aquí hay Sí, muchos, van sin miedo y se les suelta demasiado la lengua, entonces hay que tener cuidado. ahí Entonces, está. otra pregunta que hay que responder con naturalidad, pero tener un poquito de cuidado con lo que se dice, que es, Pedro, ¿cuál ha sido tu mayor logro profesional? Pues bueno, yo creo que
mi mayor logro profesional ha sido entrar en una industria con 18 años barriendo y salir como jefe de departamento de producción con más de 150 personas a mi cargo, a base de constancia, tesón, formación y entender que yo tendría que estar a la disposición de la gente. Servicio. Ese sería mi mayor logro profesional, porque hablarte de números quedaría frío. Yo siempre me llevo el poder entrar a una empresa donde he trabajado y que todo el mundo me mire a la cara, o la mayoría de la gente te mira a la cara y te diga buenos días, ¿qué tal? Me alegro de verte, buenos días, ¿qué tal? Me alegro de verte, buenos días, ¿qué tal? Me alegro de verte. Eso para mí es un complemento de o ha sido un complemento de mi nómina. Evidentemente a todo el mundo no le puede gustar y para gustos colores, pero esa ha sido mi intención siempre. Me encanta, Pedro. Es que esto va a ser una entrevista un poco sui generis porque es que tú fíjate, bueno, ya me has visto en otras entrevistas, siempre estoy aquí con mi boli tomando notas y contigo me cuesta porque es que me gusta escucharte. No. Pero bueno, seguimos con esto que seguro, yo creo que esta entrevista, Pedro, yo creo que probablemente mucha gente le va a servir para abrir un poquito su creatividad, ¿vale? De salir de las respuestas preestablecidas, porque tú tienes una gran gama de recursos y me encanta que estés aquí, Pedro, porque creo que le puedes ayudar a muchísima gente a ver que las respuestas no son únicas, que no son todas, pues fíjate, sí, qué bien, conseguí un 80% de reducción de... Pues es que los números están muy bien y también son importantes. ¿Quién le va a decir a Pedro que los números no son importantes? Que ha tenido 150 personas a su cargo. Pues claro que son importantes, pero serán tan importantes esos números, pero es que ha tenido, repito, 150 personas. Entonces, pues es que... Yo siempre le llamaba a mi departamento un monstruo de 3 cabezas. Eran 3 cabezas que tenían que alimentar al monstruo. Y había que, como un maestro de música, ir tocando la batuta para que todas tocaran al mismo ritmo, o por lo menos en los ritmos que tenía que entrar su parte del fragmento. Así ha sido, ¿no? Y evidentemente podemos hablar de números, pero realmente quien realiza los números siempre serán las personas. Siempre. Sin ellas no se conseguirán los números. Pedro, voy a pasar este ya te he dicho, más o menos sería el bloque de introducción, ¿no? Para romper miedos, abrir un poco las puertas y tal. Y después normalmente suelen pasar, no tiene por qué ser en este orden, ¿no? Pero para que todos sepan, tú y los que nos ven, ¿no? Que hay diferentes bloques a lo largo de una entrevista. Pues hay, suele haber un bloque que son de objetivos profesionales, ¿va? Que van con otro tipo de preguntas. Por ejemplo, esta pregunta sería... Pedro, ¿cuál es el trabajo de tus sueños? Pues el trabajo de mis sueños es dotar o transmitir el conocimiento que yo he adquirido a las personas para que ellas puedan evolucionar. Para mí la evolución es importantísima, para mí no es una obligación, no es es una obligación prácticamente la evolución. Entonces, el trabajo de mi vida sería eso, dotar a las personas, ayudarle transmitiéndole con mis conocimientos para que ellos luchen por sus sueños. Fijaros, bueno, normalmente Pedro, yo en esta sección pues suelo explicar a la gente las cosas pues que a lo mejor deberían de modificar un poco de sus respuestas, de su forma de hablar, etcétera. A ti tengo poco que decirte, ¿no? Pero si me lo permites, de lo que tú has dicho para ejemplos para otros, si me permites ese inciso, ¿no? Claro, cuando nos hacen esta pregunta, a muchos empiezan, sí, el trabajo, pero se les olvida lo del trabajo y empiezan a hablar de sus sueños. Y yo les tengo que decir, a ver, que está muy bien que me digas porque quieres ir con tus hijos a Disneyland, pero... Es que el entrevistador eso lo valora, porque valora que eres una persona familiar, pero tienes que intentar, como tú has hecho,
hacer, integrar la vertiente personal y la vertiente profesional, como tú has hecho, ¿no? Pues transmitir conocimiento a las personas, vertiente profesional y vertiente incluso superpersonal, ¿no? Porque se te nota que eres una persona muy de piel, ¿no? Venga, Pedro, vamos con otra. Venga, adelante. A ver, Pedro, yo sé que tú tienes, y ya nos los has contado, tienes bastante experiencia liderando departamentos, liderando personas, ¿no? Y la pregunta es, ¿cómo haces tú para motivar al equipo? A ver, realmente creo que la motivación me la da el equipo a mí. Cuando tú ves a la gente trabajando, que quiere conseguir unos objetivos, tú dices, yo siempre lo he dicho y ha cambiado mi forma de pensar porque la vida, como he comentado antes, evolución. Quizás al principio veía como que tenía que estar diciendo, pero luego entendí que lo que tenía que estar era escuchando. A lo largo de estos últimos años lo que he entendido que ha sido que tenía que estar escuchando. De hecho, yo creé una sección los miércoles donde cada trabajador venía a contarme cuáles eran sus problemas, qué les preocupaba, no ya solo profesionalmente, sino a nivel personal. Y yo me dediqué a atenderles, a abrirles el camino y ayudarles, incluso a veces no obteniendo agradecimientos y nada. Lo hacía porque creía que era mi función dentro de mi trabajo, ponerme a entender sus problemas, a entender qué les puede ayudar y, por supuesto, dar la cara siempre por ellos, a pesar de que cuando diriges tanta gente, pues piensan que, bueno, el jefe no está con nosotros, pero sí, siempre está luchando. Yo siempre he dicho que estoy en medio, que nunca iba a dejar que mis jefes dejaran de ganar un céntimo, pero nunca iba a dejar de que mis trabajadores dejaran de ganar un céntimo. Yo era el efecto squad, pero siempre pensando que la parte humana era la que tenía que salir, con mis errores que los he tenido, evidentemente, con mis aciertos que los he tenido, y sobre todo mi motivación está ahí en que ellos se sintieran realizados, ¿no? Al final, como digo, cuando manejas personal, muy complicado y no siempre es todo el mundo le viene bien todas las cosas. En la diversidad también he aprendido que es lo bueno, que incluso alguien que opina diferente a ti te puede hacer ver que es bueno, que hay que integrarlo si realmente es necesario. Ese es mi espacio de motivación. Mi motivación siempre ha sido ponerme al servicio de la gente. Fíjate, Pedro, La motivación. permíteme que nuevamente haga una reflexión para los que estén viendo esto. Y es de una pregunta que yo cuando leo la pregunta, me parece un poquito egocéntrica porque nos hace hablar de nosotros otra vez. Tú la has transformado y has dicho la primera frase que no me ha quedado más narices que apuntármela porque me ha encantado, que es que la motivación me la da el equipo a mí. Y la pregunta era, ¿cómo motivas a tu equipo? Es decir, ellos estaban buscando si tú lideras y entonces no es que se lo hayas demostrado, es que ha sido radical. ¿Qué mejor forma de liderar que buscando que ellos sean los que te den la motivación a ti? Porque siempre está, y me disculpo por lo que voy a decir, pero siempre está el gran gurú que dice, no, yo es que les motivo, es genial. La motivación, esto es un equipo, o sea, el que seas el jefe, desde mi punto de vista, el que seas el jefe no significa que seas el gran motivador, ni siquiera el líder, eres el jefe. Lo bueno de esto, lo bueno de esto, Vicente, es que, como te recordaba al principio, yo he pasado por todos los puestos. O sea, en mi trayectoria profesional, entonces ponerme en la posición de una persona que trabaja a pie de línea, a pie de planta o cargando un camión, no me cuesta nada porque me pongo muy fácil en su posición. Entonces, lo entiendo, entiendo su... Y siempre he dicho que a pesar de que evolucionamos, nunca debemos de olvidar de dónde partimos. Sí, fíjate, mira, me pasó una vez, voy a contar una mini anécdota, ¿eh? Me pasó que una vez traje en una empresa, tenía un becario
no recuerdo, disculpadme que no recuerdo el nombre. Y le dije, oye, ¿tú cómo quieres progresar? Y dice, no, yo lo que quiero es pues tener un despacho como el tuyo y dirigir aquí toda la empresa y tal. Yo dije, pero ¿no quieres pasar por mantenimiento o por calidad o por geología o por el laboratorio? No, yo que he estudiado mucho y yo valgo para... Digo, no, si no quita que valgas para dirigir esto, pero que me estás diciendo que no quieres pasar por todo eso. Y me sorprendió, lo respeto, oye, cada uno, pues sus opciones son igual de válidas que las mías, pero yo pienso lo mismo que tú, Pedro. Yo, gracias a lo que sea, he llegado a donde he llegado porque me he chupado todos los puestos y no me he querido saltar ninguno. Me ha encantado. Tirar de pala me encanta y me sigue encantando. Yo, de una cosa que me siento muy orgulloso es de que muchos de los becarios que han trabajado conmigo hoy son grandes profesionales y realmente algunos dirigiendo empresas y eso me ha ayudado. Pero ¿sabes qué? Que me han enseñado tanto, porque venimos de que somos los maestros, pero me han enseñado tanto, me han abierto hasta camino de encontrarme mi yo personal en algunas ocasiones. Seguro que sí, claro. Bueno, seguimos, vamos. Sabiendo lo complicado que esto, sí. No, perdona, que digo que pasamos, si no tienes inconveniente, a un bloque. Este bloque es, vamos a decir, probablemente para ti no sea complicado, pero quizás me vas a servir de conejillo de indias, Pedro, para otra gente que lo esté viendo, porque yo sé que tú has trabajado mucho tu autoconocimiento, ¿no? Y en eso eres aventajado, pero no toda la gente ha hecho ese proceso. Y en este bloque, que es el bloque de la personalidad, pues a muchos les cuesta, ¿vale? Entonces, hacen una pregunta en la que la pregunta es complicada, y la pregunta es, si has estado, Pedro, en una situación en la que la mayoría estuviera en desacuerdo contigo. Sí, he estado en varias situaciones de ese tipo, porque al final se dan situaciones de muchos ámbitos. Sí, lo he estado, sí. Y no es fácil una situación cuando alimentamos nuestro ego y creemos que siempre tenemos razón, ¿no? Pero a veces también nos sirve para entender que las otras opiniones cuentan y que nosotros también podemos equivocarnos en la vida. O sea, yo siempre digo que el error forma parte del aprendizaje, ¿vale? Me refiero, o un mal pensamiento forma parte del aprendizaje. Siempre y cuando tengamos la habilidad de convertirlo en un buen pensamiento, o sea, en transformarlo. Entonces, para mí sí que he estado en muchas situaciones de ese tipo, sí. Perfecto, Pedro. Oye, Pedro, y por hacer otra pregunta de este bloque, ¿tú te consideras una persona con iniciativa? Sí, yo creo que soy una persona con mucha iniciativa. Con mucha iniciativa. Me encanta experimentar. Para mí experimentar es una base importante dentro de mi personalidad. Siempre y cuando, evidentemente, con sentido común, como hemos hablado antes. Para mí también el sentido común va dentro de la iniciativa. Tenemos un experimento por ahí a medias, ya sabes de cuál te digo. Después hablamos de ese, que este no tiene que ver con gigantes verdes. Seguro. Pedro, pasamos a un bloque en el que normalmente aquí los entrevistadores les suele gustar pues, que aportes ejemplos de tu vida profesional, ¿no? Y, por ejemplo, una pregunta sería que nos explicaras un fracaso que hayas tenido en tu trabajo. Un fracaso que haya tenido en mi trabajo. Pues un fracaso que haya tenido en mi trabajo. Buena pregunta. Pues bueno, evidentemente el fracaso siempre, en mi caso, ha estado también en englobar a las personas, en no entender en ciertos momentos a algunas personas. De verdad que
siempre intenté dar lo mejor de mí, con muchos aciertos, con muchos errores, evidentemente, también, pero quizás mi mayor fracaso puede haber sido no haber entendido la situación de alguna gente cuando realmente lo necesitaba. Creo que ese sería mi mayor fracaso. Pues mira, si me permites aquí voy a hacer un breve stop porque me gustaría que la gente mirara este minuto, creo que vamos por el minuto 17, por ahí, lo rebobine otra vez esta pregunta y se la vuelva a escuchar la respuesta que has dado. Porque has hecho una cosa fundamental que a mucha gente le cuesta, que es cuando yo te pregunto, como ha pasado ahora o me ha parecido que ha pasado, y la pregunta te sorprende, no sabes bien por dónde vas a ir, te has tomado tu tiempo, Pedro, para responder. Y eso habla de que eres una persona tranquila, equilibrada y que buscas por responder lo que te ha pasado, pero lo estás buscando, no te lo estás inventando. No dices una cosa por decir. Y eso es importante, yo a la gente digo, porque van a la entrevista muchos, Pedro, pensando que pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. Oye, que no somos máquinas, que no pasa nada por pensar, ponerte a pensar, y yo les doy pequeñas ideas, pequeñas técnicas. Yo les digo siempre que tengan una botellita de agua. Si, por ejemplo, me preguntan a mí y yo no me lo sé en ese momento dado, pues siempre puedo decir, ¿no le importa un momentito que bebo agua? Y mientras bebo agua, Pedro, pues estoy pensando, claro, aprovecho pequeños truquillos, ¿no? Y no pasa nada, y la otra persona lo va a entender, estamos hablando, se nos seca la garganta. Y aprovechas y vas pensando. O otro truquillo que yo digo, si me permites, Pedro, es que si, por ejemplo, es una pregunta, pues me ha pillado, me queda un blanco, ahora mismo no sé qué decir. Explica un fracaso que hayas vivido en tu vida. Ostras. Oye, ¿me puedes repetir la pregunta? Pero si me puedes dirigir la pregunta a dónde quieres que la lleve, ¿sabes? O sea, le estás repitiendo la pregunta, en realidad tú no necesitas eso, pero te da también tiempo y además al entrevistador pues le ve porque le está prestando atención, ¿no? Claro, evidentemente es una pregunta muy complicada, ¿cierto? Es que es complicada, claro, no todos estamos preparados para... sí, todos tenemos... Esto que es tanto se oye, ¿no? El fracaso es parte de la vida. Sí, pero duele un montón. Sí, duele muchísimo y además, si lo ves, aunque sea parte de la vida, lo tienes que ver como una oportunidad, ¿eh? Eso es. Lo tienes que ver como una oportunidad porque es un aprendizaje. Ahora, tienes que asimilarlo y evidentemente, claro que duele. Vale, Pedro. Discúlpame que te estoy haciendo las preguntas más complicadas a ti, pero sé que... No, adelante. Yo encantado de responderé. Venga, Pedro, pues, vamos a por otra. La pregunta es, ¿alguna vez has estado en desacuerdo con tu jefe? Y si nos puedes dar un ejemplo. Pues sí, he estado en desacuerdo con mi jefe muchísimas veces. Muchísimas veces. Ejemplo, porque yo soy de los que opina que al final quien tiene el conocimiento de lo que pasa en las industrias, volvemos otra vez a lo mismo, son las personas que trabajan al lado de las máquinas, las personas que cada día sufren lo que está pasando en esa línea de producción y las personas que al final necesitan estar todo el día pendiente de su trabajo, ¿no? Entonces, en ocasiones, pues ha habido pues, inversiones o cosas en las que no he estado de acuerdo, aunque siempre las he respetado y he dicho, no me parece bien, lo que pasa es que por consenso siempre he sido una persona que a veces he conseguido mi objetivo y otras veces el objetivo de mi jefe, claro. Muchas veces están en desacuerdo. Yo no suelo ser palmero. Yo soy de las personas que dice lo que pienso, aun con el riesgo de que pueda equivocarme. Pero bueno, lo reconozco. ¿Me he equivocado o no me he equivocado? Pues mira, también fíjate, he estado en muchas cosas de acuerdo, en muchísimas. En la mayoría también hemos estado de acuerdo porque también hemos trabajado muy codo a codo con mi jefe, pero en otras, evidentemente, pues no. En montaje de alguna planta, en montaje de alguna línea, bueno. Pues fíjate, Pedro, vuelvo a decir, Pedro
respondido esta pregunta en un par de minutos, más o menos. Otra vez os vuelvo a pedir que le rebobinéis estos 2 minutos y lo volváis a ver, porque es que es una pregunta difícil, ¿no? Es una pregunta como casi trampa, ¿no? En la que si dices que no has estado en desacuerdo, nadie te cree. No estar en desacuerdo nunca con tu jefe, eso no se lo cree nadie. Después, si dices que has estado dices que sí has estado en desacuerdo y que siempre estás en desacuerdo, dices, oye, tampoco te pases. Entonces, pues efectivamente, ¿quién no ha estado en desacuerdo? ¿Quién no ha estado muchas veces en desacuerdo? Pues sí, pero al final lo que has dicho tú es que llegar a consensos y respetar. Ya está. Tampoco tiene más. Siempre hay que buscar el bien, evidentemente, y todo, y nunca tenemos la verdad absoluta, nadie, ni el jefe ni el trabajador, nadie. Eso es. Vale. Pedro, después hay un bloque, que este bloque yo nunca lo pregunto aquí vamos a decir, en la grabación. Después, cuando terminemos la grabación, si acaso lo hablamos, que son las preguntas trampas, pero que son preguntas un poco más, incluso no personales, pero que no hago en la grabación, ¿vale? Pero te lo digo para que no se nos olvide después, por si acaso. Y después el último bloque de preguntas es un bloque que a mí me encanta y que la gente no lleva tan bien preparado, que son las preguntas al entrevistador. Y es un bloque importante porque en una entrevista, Pedro, tú lo sabes muy bien, al final es una conversación y evidentemente siempre hay más tiempo de la persona entrevistada hablando que del entrevistador que hace una pregunta, ¿no? Pero al final tienes que intentar repartir tiempos pues, para que los dos se sientan cómodos. Entonces, ¿qué porcentaje? La gente me pregunta, Pedro, ¿y qué porcentaje sería adecuado? Pues yo qué sé, pero si quieres que dé un número, 60% hablando el entrevistado, 40% el entrevistador, está bien. 70% hablando tú, 30% el entrevistador, también está bien. Claro, si hablas tú un 90% del tiempo, pues el otro puede llegar a desconectar. Y si hablas el entrevistado habla un 20% del tiempo, pues el entrevistador puede decir, oye, te estoy preguntando, no me respondas con sí, con no, porque no sé. Entonces, bueno, por ahí. Es un diálogo al final. Es un diálogo, Pedro. Entonces, no sé si tienes alguna pregunta. Evidentemente, aquí no tenemos ningún puesto ni nada, pero quiero decir, imagínate, pues eso, que te estuvieran entrevistando para un puesto de trabajo en el que te gustara, ¿no? Esto fuera una entrevista, ¿verdad? ¿Qué le preguntarías a la persona que te estuviera entrevistando? Pues lo primero que le preguntaría, ¿qué sistemas formativos tienen ustedes para mí dentro de su empresa? Para mí o para los trabajadores en general. ¿Cómo podrán hacer evolucionar a mí en el trabajo o a sus trabajadores, ¿no? ¿Cuál es su sistema de formación? ¿Se preocupan por formar a sus trabajadores? Esa sería una de las primeras preguntas. Considero que la formación es imprescindible. El día a día, el renovarse, el revitalizarse es imprescindible. Esa sería una de mis preguntas. Déjame, Pedro, que comente esta, ¿vale? Ahora me haces la siguiente, ¿vale? Mira, yo también, yo suelo preguntar sobre esta cosa, porque claro, si una empresa me dice, pues no tenemos, pues conmigo no contéis. O sea, de verdad, así lo digo yo, porque si una empresa no se preocupa, o sea, de verdad que o sea, yo cuando entro en una empresa entro pensando a lo mejor en el resto de mi vida, después a lo mejor no es así, pero si voy a estar 10 años allí, cuando me vaya de allí, imagínate, a los 10 años voy a estar igual que 10 años antes. No tiene sentido. Yo lo que quiero es seguir, pero seguir además no solo por cuando salga, sino seguir para dar más valor añadido a la empresa, porque lo de casi hoy en día, Pedro, tú lo sabes, casi lo que aprendemos hoy ya no vale, casi ya estamos obsoletos. Pues si me dices hace 5 años lo que aprendí, sí, entonces, si una empresa no tiene ese pensamiento de evolucionar como personas y como profesionales, a lo mejor no me interesa, ¿verdad?
El aprendizaje es importantísimo dentro de la industria. Los puestos se renuevan, las máquinas se renuevan y la gente tiene que renovarse también o revitalizarse, como queramos llamarle, pero no podemos estar estancados y tenemos que evolucionar al compás de la empresa para dar lo mejor de nosotros y ofrecer lo mejor a nuestros clientes en este caso. Venga, otra pregunta que te vi que estabas lanzado, Esa Pedro. sería... No, si yo podría hacer muchas preguntas. Otra pregunta, pues es importante también, sería ¿cómo es el entorno laboral que nos vamos a enfrentar? ¿Es un entorno laboral satisfactorio, insatisfactorio? ¿Hay problemas? ¿No hay problemas? Al final, pues hombre, el conocimiento de la sección, del área, de la industria a nivel de personas es importante. ¿Para qué? No todo es de color de rosa. ¿Para qué? Para poder buscar un plan estratégico, ayudar a cómo mejorar ese clima. A mí no me gusta lo de clima laboral. ¿Por qué? Porque una entrevista de clima laboral depende del día cómo te levantas, ¿no? Al final lo que me gusta es el día a día, la evolución en el tiempo. Se nota en los pequeños detalles. Mira, Hay pequeños detalles. Pedro, es que coincido contigo. Si me permites, voy a hablar de clima laboral, aunque comparto la opinión, porque el clima laboral es hoy me he levantado bien y te puntúo mejor a la empresa, y hoy me he levantado peor y te puntúo peor. Y tendría que ser algo más de un hábito, ¿no? Pero en general es una pregunta que me encanta, yo también la suelo hacer, porque claro, y al revés que la otra, el clima laboral, permíteme que hable de clima laboral, ¿vale? Aunque no sea así, pero indica si la empresa le preocupa o no le preocupa. Porque si te dicen, pues no sé, pues dices, pues mal vamos. O sea, si no sabe cuál es su clima laboral, mal vamos. Pero ni siquiera eso es lo malo. Lo malo es, para mí, que no lo sepa, lo averigüe que hay una palabra que se llama clima laboral y aún así no haga nada. No sé si me entiendes, Pedro. Yo digo, ¿tú entrarías a trabajar en una empresa que tiene mal clima laboral? Pues yo sí. Yo sí. Y te voy a decir por qué, Pedro. Porque saben que tiene mal clima laboral. A donde no entraría es a una empresa que no sabe qué es el clima laboral. Pero a una empresa que tiene mal clima laboral, sí. Porque si yo le hago la pregunta que tú me has dicho y me responden, pues mira, tenemos mal clima laboral. Es que saben, son conscientes de ello. Y le dan su importancia. Y, por desgracia, no es bueno. Bueno, pues lo tenemos que mejorar. Y las cosas se mejoran trabajando. Pero bueno. Lo que sí no soy partidario en ese aspecto son de las sensaciones. A mí no me gustan ni las etiquetas a las personas ni las sensaciones. Las sensaciones son sensaciones. Lo que se muestran son los hechos. Al final, no por felicitar a un trabajador cuando lo ha hecho bien, vale, lo hago una vez, no, pero al final tienes que tener un hábito, un comportamiento donde la preocupación sea constante, ¿no? No puede ser que lo haga de pronto y luego, evidentemente, luego están los corderos con piel de lobo disfrazado, como yo le llamo. Para mí, lo importante es el equilibrio entre todas las personas de la empresa y el saber que a nivel departamental todo el mundo tiene que estar unido, no ser islas, no ser cada uno ir a sus intereses propios, cuando al final hay un interés común, ¿no? Que es una industria o cualquier trabajo que le da de comer a muchas personas donde todos los días tienen que convivir. Al final es que es una relación de convivencia. Mira, Pedro, en una empresa que estuve trabajando, ya sabes que he trabajado en muchas y por lo tanto tengo muchas anécdotas. En una empresa que estuve trabajando, nos dijeron a los jefes de empresas porque iban a hacer una encuesta de clima laboral. A mí me hace mucha ilusión, ¿sabes? Es cierto que no creo en ello, pero como primer paso está muy bien. Aunque sea una vez al año, creo que no es válido, pero bueno, ya es un paso adelante. Pero enseguida te das cuenta, Pedro, cuando una empresa quiere saber de verdad si las cosas están bien o mal, o lo que quieren es hacerla simplemente para colgarla en la página web y que digan que todo está muy bien. Te cuento el porqué, Pedro. Porque claro,
Ujú. Tú sabes que mi sector, antes de dedicarme a esto, era el sector primario, y en el sector primario muchas veces pues trabajan personas pues con baja cualificación profesional, muchos sin el título de educación secundaria. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque el 80% de mis trabajadores en esa empresa, Pedro, no sabía usar un ordenador. Que yo sé que a lo mejor a la mayoría de los que nos ven les puede parecer raro, pero es que pues hay muchas personas así. No sabían encenderlo siquiera. Y es más, les estresa muchísimo un ordenador. Y entonces, desde recursos humanos, primero que ya un área que se llama recursos humanos mal, pues desde recursos humanos me dicen, no, que les vamos a hacer la encuesta de clima laboral online. Digo, es que no saben cómo encender un ordenador. Bueno, no importa. Digo, es que si no te importa que no sepan usar un ordenador para hacer el clima laboral, es que te da igual lo que salga de la respuesta de clima laboral, ¿no? Bueno, pero es que lo tenemos que hacer. Vale, pues ya está, pues la hicimos. No te preocupes. Entonces, tú ya ves, Pedro, ¿no? Cuando una empresa hace eso, les da absolutamente igual lo que salga. No les importa, ellos lo quieren hacer porque es parte del marketing. Y ya está. Entonces yo a mis trabajadores les digo, oye, chicos, no os estreséis, vosotros ir allí, pinchar donde queráis y ya está, no pasa nada. Si no, no Yo te, importa. te- yo te contaré si me permites, Sí, te cuento una anécdota que creo que te va a gustar. Mi mentor, que bueno, es otra historia, cuando yo me fui con él a trabajar a África, estábamos montando una fábrica de jabones y tú sabes que los españoles tenemos la costumbre de parar a tomar el desayuno 15, 20 minutos, un café y tal. Y parábamos y los nativos de allí no paraban. Y le decía mi mentor, pero ustedes paren también. Decía, si no podemos para tomar café. Sí, 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 a partir de mañana sí, ustedes tomarán café igual que todos. Y, y al final tú veías cómo lo que iba a tardar un mes en hacerse, tardaba 15 días. Al final, cómo evolucionaba, cómo dándote a esas personas eh, teniendo ese clima de decir todos somos uno y lo que tenemos lo compartimos, ¿cómo llegamos a conseguir los objetivos? Realmente para mí eso es el clima laboral. El clima laboral es ese. No me hables de lo que vas a hacer, dime lo que haces. así es, Pedro. Pedro, si te parece, aquí nos despedimos para la entrevista grabada y seguimos nosotros ahora fuera de grabación, ¿vale? Si te quieres despedir, decir algo a los 250 millones de personas que nos están viendo. Pues nada, que me ha encantado la entrevista contigo, que ha sido un placer estar aquí en Gigantes Verdes, que estoy a disposición de, como bien he dicho al principio, de las personas y de las empresas para poder ayudarles y disponible para todo el mundo en el que pueda colaborar. Y darte las gracias porque para mí ha sido pues reencontrarme. Perfecto, Pedro, pues lo dejamos aquí. Venga, gracias.